Bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, el podcast de Rankia México, en donde esta ocasión converso con Ariana Bernales Polo, economista con una sólida experiencia en inversiones y mercados financieros, quien se desempeña como Equity Sales Trader en BBVA Bolsa en Lima, Perú, y además es fundadora de Invertir en 321. Y con este conteo empezamos. Bienvenidos. Entender para invertir. Ariana, bienvenida. Hola Edgar, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado. Te conectas desde Lima. Sí, correcto, desde Lima, Perú. Muy bien, pues un saludo para toda la comunidad en Perú, para toda la gente que nos ve, que nos escucha, no nada más aquí en México, sino en el centro, Sudamérica, en todo el continente, en todos los lugares a donde Rankia llega. Ariana, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra Rankia? Bueno, de hecho, Rankia me dio una muy buena oportunidad desde hace 2 años que hicieron el primer evento acá en Perú de Rankia Markets. Fue el primer evento que lo hicieron justamente en esta ciudad y me invitaron para ser ponente, tan solo con 21 años. Entonces me llevé una anécdota muy bonita porque aparte de hablar en público, que es algo que me encanta bastante, me acuerdo que bastantes personas al terminar mi ponencia se acercaron y justamente, bueno, muchas me felicitaron y otras me pidieron mis datos y bueno, sobre todo los datos de mis redes sociales para poder contactarse conmigo y sobre todo que les pueda asesorar en lo que respecta al mundo de las inversiones o también muchas de ellas ya eran inversionistas y querían reevaluar su portafolio junto conmigo. Entonces me llevó una experiencia muy bonita y aparte de ello, el año pasado tuve la oportunidad nuevamente de ser invitada para brindar una ponencia y aparte de ello me premiaron como mejor divulgadora financiera. Así que yo le tengo bastante cariño a Rankia. Oye, y la historia continúa. Este 11 de marzo vas a estar participando en la Rankia Markets virtual. Sí, correcto. De hecho, este 11 de marzo también voy a brindar ya la tercera ponencia en compañía de Rankia. Y bueno, soy sumamente feliz y sobre todo porque ahora voy a poder llegar seguramente a más personas ya que va a ser online. Así que inversionistas o personas que estén interesadas en realizar su primera inversión están totalmente invitados. Bueno, pues no se diga más. Los que nos están viendo, los que nos están escuchando, ya es tarde para que se vayan registrando a la Markets, que será el próximo día 11 de marzo, en donde habrá un abanico muy amplio de expositores que los ayudarán a tomar mejores decisiones de inversión. Ariana, esta curva formativa de inversiones para la mayoría de nosotros representa nuestra vida, a esto nos dedicamos, Sí. pero todo lo que llega a un punto tiene un inicio. ¿Cómo fue este arranque? ¿Qué te atrapó? ¿Qué te enamoró del mercado de valores? De hecho, yo me acuerdo claramente cuando todavía me encontraba en quinta secundaria, estaba en el colegio y me acuerdo que leí la portada de un conocido diario de economía y empresas que hay acá en Perú. Y me acuerdo que la portada decía que el índice de morosidad del sistema financiero se había incrementado en un porcentaje bastante significativo. Y profundizando más en la noticia, me percaté que parte de este porcentaje lo ocupaban personas jóvenes. Entonces yo dije, ok, dentro de unos años yo me voy a encontrar trabajando, sea de manera dependiente o independiente o ambos, pero no me quiero encontrar en esta situación de morosidad. Entonces, fue así como dije, ok, voy a tener ahorros, pero ¿qué puedo hacer con estos? Entonces, descubrí que había una manera de rentabilizarlos y eso se llama las inversiones. Entonces fue así como empecé a indagar más en este mundo, empecé a comprarme bastantes libros, con mis propias propinas, ahí me compraba libros, me metí a cursos, sean gratuitos, sean pagados,
escuchaba podcasts como el de ahora, veía también cientos de videos de YouTube, entonces una buena parte de mi tiempo la dedicaba netamente en educación. Y fue así como poco a poco ya tuve bastante información teórica y luego me animé a invertir. Entonces, dando mis primeros pasos con la información teórica y con la práctica, fue así como fui perfeccionando mis estrategias de inversión y después de un tiempo dije, ok, es el momento de lo que yo también estoy haciendo. Tal vez muchas personas tienen ahorros guardados bajo el colchón, como se dice, pero no saben qué pueden hacer con ellos. Entonces, fue así como creé mi plataforma de invertir en 321 y empecé a compartir bastante información. Invertir en nuestra formación suele ser una de las mejores inversiones que podemos realizar. Ahorita decías que parte de tu ingreso, parte de tus propinas las invertiste en mejorar tu curva formativa. ¿A qué te dedicabas en aquel entonces? ¿Qué edad tenías? Bueno, ahí estaba en el colegio, tenía 16 años y claramente en esa época solo era propinas, incluso tuve algunos otros trabajos de manera independiente. ¿A qué le llamo eso? Por ejemplo, en el colegio yo vendía postres, hacía pulseras, las vendía, entonces fue así como, incluso también me llamaron un par de veces para hacer propagandas, entonces todo eso, todo ese dinero lo fui juntando y de ahí dije, ok, qué mejor manera, todavía estoy sumamente joven, que invertir en educación. Entonces, yo, por ejemplo, algo que recalco bastante de mí, que nunca me he contentado con la información que he recibido en, en alguna parte. Por ejemplo, en el colegio no me contentaba con esa información, siempre he buscado más. Entonces, me compraba esos libros, me metía a cursos. En la universidad también nunca me he contentado con los 5 cursos por ciclo que llevaba, sino siempre he buscado más y más. Entonces, incluso hasta ahora, ¿no? Que ya salí de la universidad, que muchas personas se contentan y hasta que hagan una maestría, o tal vez ni siquiera la quieren hacer, pero no, yo siempre estoy buscando hacer, llevar un nuevo curso, comprar un nuevo libro, aumentar más y más aprendizajes. Warren Buffett tiene una frase que a mí me gusta mucho. Él dice que es muy importante saber elegir de forma correcta a nuestros héroes. ¿Quién nos inspira? ¿No? Y en esta curva formativa que tú tuviste, seguramente tuviste a gente, a un modelo que te ayudó a crecer, a generar esta ilusión de llegar a donde estás ahora. ¿Quién fue o quién es o quiénes son los héroes de Ariana? Claro, bueno, de hecho, yo siempre admiro a las personas que actualmente yo siento que me estoy acercando a ellos, ¿no? Es decir, personas que igual no se han contentado con solo con llevar, por ejemplo, un solo curso, etcétera, sino que siempre buscan más y más. Por ejemplo, en la universidad, tengo un claro ejemplo, un profesor que me enseñó finanzas, entonces él aparte de ser profesor es director en un lado, aparte de ello es asesor financiero, entonces personas así, de hecho sí, hasta el día de hoy las tengo como ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, en lo que respecta a mi familia, igual siempre. Siempre he visto tanto a mi mamá, mi hermano, mi papá, tratar de sobresalir dentro de lo que hacen, ¿no? Entonces, el esfuerzo de la gente que me rodea, ver cómo quieren sobresalir y sobre todo yo también buscar, por ejemplo, porque también tengo ciertos mentores, como tú mismo lo mencionaste, Warren Buffett, incluso tengo su acción. Entonces, eh, a mí me encantan los inversionistas que se han ido formando poco a poco, ¿no? Y sobre todo, saber de qué manera lo han hecho para ver si es que yo puedo seguir sus pasos o puedo tomar otras riendas, pero que me lleven a los resultados que han obtenido o mejor aún, ¿no? Mejores resultados. Ahorita mencionaste algo que me llamó la atención y fue la familia. Aquí en México, a mi generación, Ariana, yo tengo 46 años, cumplo esta semana 47, ¿no? Es Ah, más, mira, con este episodio estamos apagando las velitas de mis 47 primaveras. Bueno, todavía son inviernos. Eh, eh, Oye, y en mi generación, Ariana, aquí en México,
el contexto de la charla financiera, en las comidas del fin de semana, las pláticas de la fiesta con los compadres, con los familiares, era un entorno de charlas vinculadas a la crisis, a las crisis que había de forma recurrente en México. Cada vez que en México cambiábamos de gobierno, había una crisis transeccional, ¿no? Nuestro gobierno federal tiene un periodo, una duración de 6 años. Y pues cada vez que llegaba el quinto año, decíamos es el año de Hidalgo, porque chin chin el que deja algo, ¿no? El dinero se desaparecía. Y entonces empezábamos un año muy complicado cuando tomaba la administración, la nueva administración, funciones, y entonces siempre era una crisis. México vivió crisis de endeudamiento, crisis inflacionarias, ¿no? Crisis devaluatorias. En mi país, en México, hasta mediados de la década de los 90, nuestra moneda no estaba a libre flotación. Era una moneda que tenía respecto al dólar, un precio fijo, y Ujú. esto pues ameritaba que se le inyectara muchísimo dinero a sostener nuestra divisa. Entonces, todo era hablar de eso, de crisis, de cuánto dinero debías, de la empresa en la que trabajabas había quebrado, etcétera, etcétera. Había muy poco margen a hablar sobre ahorro, y mucho menos de que ese ahorro se canalizara hacia el mercado de valores. En este sentido, Perú, ¿cómo ha vivido esta parte durante los últimos años? Bueno, de hecho, dentro de lo que respecta a los últimos años, sí ha habido cierta crisis política. Hemos tenido más presidentes de lo que hemos tenido que tener dentro de la duración que debería de tener un presidente. Entonces, sí, por el lado político, sí ha sido bastante movido y eso al final de todo influye en lo que respecta a la bolsa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el próximo año tenemos elecciones y desde mediados de este año ya se va viviendo ello. Entonces, y bueno, lo que se espera es que igual, ¿no? Haya cierto ruido político en lo que respecta a la Bolsa de Valores de Lima. Por eso también que muchas personas son bien cautelosos al momento de elegir esas acciones y muchas de ellas prefieren tomar el riesgo y hacerlo a través del extranjero, ¿no? Prefieren comprar acciones que coticen en Nueva York, netamente. ¿Cuántas empresas cotizan en la bolsa de Lima? El dato exacto no lo tengo, pero de hecho sí es bastante diversificado. Las que han generado en los últimos años mayor utilidad, mayor rentabilidad en lo que respecta al precio son las mineras. Hay mineras sobre todo de cobre. ¿Ya? También hay financieras que cotizan y sobre todo financieras que cotizan tanto en soles como en dólares, porque también cotizan en Nueva York. Eso es bastante importante, ¿no? El dual listing. Eh, También hay agrícolas, hay cementeras, industriales, entonces en lo que respecta a los sectores sí está bastante diversificado, ¿no? Y también hay ciertos ETFs, bueno, índices y por ende ETFs que replican el comportamiento del, por ejemplo, de las principales acciones que cotizan dentro de la BBL, porque también hay mineras junior que no están dentro de esos índices, ¿no? Más importantes de la BBL. Ya, ya, ya. La bolsa de Lima debe ser una bolsa con tradición, ¿no? Perú, ahorita que tú acentuabas la parte del sector minero, es un país eminentemente minero, ¿no? Junto con México, esta historia colonial, ¿no? Que vivimos, pues muy de la mano. ¿No? Somos países que vivimos ese crecimiento extractivo de plata, Perú, ¿no? ¿No? De hecho, la Bolsa de México tiene el edificio de la Bolsa de Valores de México, que está en una avenida céntrica, fantástica, llamada Paseo de la Reforma. Tiene dos colores básicos, el negro y el plata, y tiene que ver con que la riqueza de México fue generada en un principio por la plata extraída durante el periodo colonial y luego por el petróleo, ¿no? Fue hasta por ahí también de mediados de la década de los 90, principios de este siglo, pues un commodity muy importante para mi país. Hoy ya el ingreso que se tiene por la venta de hidrocarburos ya es muy marginal, llega más dinero
por concepto de remesas a México que por concepto de venta de petróleo al extranjero. El principal ingreso de México tiene que ver con lo que le vendemos al exterior, el 80% por ciento se lo vendemos a Estados Unidos, con quien tenemos una relación pues de amor y odio, ¿no? Dicen que del odio al amor solo hay un paso y me parece que sí. Había alguien alguna vez escribió, México está tan lejos, tan lejos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Estados Unidos está viviendo, ha empezado un proceso de recorte de tasas que pues va a llevarse, ¿no? entre las ruedas al resto del mundo. Este proceso de recorte de tasas de interés, ¿cuál es tu opinión? ¿Va a durar mucho tiempo? ¿Habrá alguna pausa? ¿Será rápido? Bueno, de hecho, lo que se espera de este recorte es que sea este año que solo hayan dos recortes. De hecho, en la última reunión que tuvo la FED también fueron bastante cautelosos y lo que se espera es que haya un recorte alrededor entre junio, julio y otro en septiembre. Todavía claramente eso no está definido, sino lo que mencionó Powell era que iba todavía a esperar a los datos de inflación, ¿no? Entonces, para no anticiparse, también nos sueltan esta información. Y ello también está sumamente relacionado con la bolsa, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se espera para el sector financiero, si es que solo hay dos recortes, es que les vaya bien, ¿no? Por ejemplo, el sector financiero en el cuarto T del 24 tuvo un desempeño fenomenal. Incluso varios de los grandes bancos de Estados Unidos rompieron récord en lo que respecta a los ingresos. Entonces, si es cierto, ahorita Trump ha llegado con ciertas medidas políticas e incluso, bueno, arancelarias también, y eso tiene repercusiones, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita sí Trump está siendo bastante cauteloso y más que ahora los de la Fed, Powell. Entonces, yo siento que todavía en lo que respecta de recorte de tasas no quieren especular, todavía no se sabe exactamente si es que va a haber solo dos, podría haber tal vez uno y todavía está por verse, ¿no? Entonces, justamente también hablando con otros accionistas que invierten bastante en el sector financiero de Estados Unidos, lo que hemos conversado es que ahorita el momento es para ser bastante cautelosos, ¿no? Porque todavía no hay nada claro. Y sobre todo con un nuevo presidente, no se sabe cuáles van a ser exactamente las políticas, tanto fiscales como monetarias, que vaya a tomar. Sí, además Trump es impredecible. No sé si a ti te gustaba Chespirito, ¿no? Dicen que Chespirito es mucho más visible en Sudamérica que aquí en México. O sea, sí lo vemos, ¿no? Pero me parece que en Sudamérica sigue siendo todo un... Oye, y es que había un personaje que era la Chimoltrufia Sí, que claro. decía, como digo una cosa, digo otra. Sí, Y sí. Trump es muy así, ¿no? O sea, un día eres su amigo y el otro día pues no te puede ver ni en pintura, o viceversa, ¿no? En esta impredecibilidad de este señor, pues hay que ser muy prudentes, porque la política monetaria, la macroeconomía en general, no procrastina, no discrimina y no perdona. Entonces, cualquier pues medida, cualquier decisión que tome tendrá un impacto muy relevante porque además a él le gusta tener el control de todo, ¿no? Y bueno, pues el que él decida tener una política arancelaria tan agresiva incidirá en un punto de inflexión de la inflación, ¿no? Porque ya, como decimos aquí en México, ya con los pelos de la burra en la mano, ya con la seguridad de que la inflación lleva un proceso hacia abajo, el que él tome estas medidas, pues obviamente va a impactar en el consumidor, ¿no? Y bueno, pues, pero todo esto de lo que estamos charlando, a la hora de transitarlo al mercado de valores, a definir en qué invertir, cómo invertir, nos deja enseñanzas, ¿no? Para ti, ¿cuál crees que sea la enseñanza más importante que la bolsa te ha dejado en tu vida? Ya, definitivamente que nunca
va a haber un timing correcto, nunca le vas a atinar al timing correcto de entrada. Eso es bastante importante. De hecho, incluso en análisis técnico puedes ver que llegue, por ejemplo, un ejemplo, a niveles de 220 y llega a 222 y ahí justamente rebota y luego ya se dispara. Entonces, nunca, y eso yo siempre se lo repito a los clientes, siempre hay que tener un rango referencial de precios, ¿no? Tanto de entrada como de salida. Nunca vamos a adivinar el timing que va a llegar exactamente a este precio y acá entramos, no. Entonces, y eso también conlleva que muchas personas, por ejemplo, tienen una cierta cantidad de dinero que quieren invertir y muchos por invertir desde ya invierten toda esta suma cantidad de dinero, que de hecho es bastante grande, invierten el mismo día. Entonces, lo que yo sugiero ahí bastante es entrar progresivamente, justamente por el timing, ¿no? Entonces, de esa manera vas promediando precios y así ya no te esmeras por adivinar el momento exacto, sino que vas siendo cauteloso dentro de este rango de acuerdo al análisis técnico. Entonces, creo que esa es una de las enseñanzas que yo me llevo y que siempre trato de replicar a los inversionistas. Mm. Eh, y hablando, tocando el tema de análisis técnico o análisis fundamental. Hablábamos de Buffett, ¿no? ¿Se pueden complementar o se contrapuntean? ¿Qué opinas? No, completamente yo creo que se complementan entre ambos. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien es cierto, el fundamental te habla de la data histórica. Entonces, el fundamental también te habla de a qué se dedica la empresa, cómo ha ido fluctuando, por ejemplo, los ingresos, los márgenes en lo que respectan los últimos años. Así también te vas dando una idea y también tú mismo puedes proyectar, ¿no? De acuerdo a la data, por ejemplo, de los últimos años. Y el análisis técnico justamente te sirve en base a la data para proyectar movimientos futuros. Entonces, uno es para ver el pasado, para analizar el pasado, y otro es para pronosticar el futuro. Entonces, claramente entre ambos se complementan. Y, por ejemplo, parte del análisis fundamental, que a veces muchos inversionistas no lo consideran, son estas noticias que salen de un momento a otro, ¿no? Que si bien es cierto, muchas de ellas impactan directamente a la empresa, es decir, por ejemplo, vendieron de un cierto producto 10% menos a comparación del último año, a una noticia, por ejemplo, la famosa historia de lo que hizo Cristiano Ronaldo de mover la Coca-Cola en una conferencia de prensa a un costado, que la acción de Coca-Cola se cayó casi un 8%. Entonces, hay que saber diferenciar también por qué se cae el precio. Entonces, para ello sirve ambos, el análisis fundamental y sobre todo el análisis técnico. Yo siempre me he guiado de los dos y también siempre trato de que los clientes se basen en ambos. Sí, me parece que está alineado también con tu horizonte temporal. No sé qué opinas, porque un inversionista con un horizonte temporal de largo plazo le dará un poco igual, ¿no? A qué nivel compró de X o Y acción. Si tiene muy claro, por ejemplo, Edgar Arenas Sánchez. Tiene 47, va a estar por cumplir 47 años y tiene muy claro que él a los 65 años va a tomar cosas en la oficina, las va a echar en una cajita y voy a decir, ya no regreso, yo me voy a jubilar. Bueno, pues con ese horizonte temporal, el estar buscando un punto de entrada a cierto activo de inversión podría tal vez no ser tan importante como dice Warren Buffett, elegir una empresa correcta, un negocio que en el largo plazo pueda significarme tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, si bien es cierto, como nos compartes, es muy importante complementarlos, me parece que también es importante definir, por ejemplo, a un inversionista que hace stock picking y que a lo mejor es de mucho más corto plazo, que pues el análisis fundamental le podría ayudar menos que el análisis técnico. Entonces cada inversionista tiene su propio estilo, Ariana, y ahí me parece, no sé si estás de acuerdo conmigo, que a veces estamos correteando al mercado, estamos tratando de entender al mercado, pero a veces no nos entendemos a nosotros mismos. Yo soy de la idea de que nuestra gestión patrimonial, la forma en la que invertimos, es la larga sombra de nuestra personalidad.
Entonces, cuando hacemos este ejercicio de introspección y el inversionista ya se entiende, sabe para qué tiene capacidad y para qué no tiene, ¿no? Hay gente que el estómago no le da, ¿no? Para poder estar diversificando en activos de alta volatilidad, pues entonces ya es mucho más sencillo poderse gestionar. Esto obviamente ya es más economía conductual, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, de la economía conductual? ¿A ti te ha ayudado en la parte de gestionar tu patrimonio, ayudarle a gestionar el patrimonio a tus inversionistas? Sí, definitivamente, algo que yo siempre recalco es que las finanzas conductuales influyen bastante. Entonces, también es importante eso, conocer el perfil de riesgo. Entonces, hay muchas personas que prefieren ser bien cautelosas y justamente con un horizonte de tiempo a largo plazo. Entonces, prefieren diversificar en acciones sumamente seguras con alto market cap o ETF también. Entonces, arman una cartera entre esos dos activos básicamente y justamente quieren mantenerlo de aquí a 10, 20 años y es sumamente válido, ¿no? Justamente para eso se puede igual rastrear un buen momento de entrada, pero al final de todo a largo plazo no va a influir demasiado, ¿no? Porque va a ser al final de todo un diferencial de dólares que compraron en el momento. Y respecto también hay otros accionistas que en su mayoría son jóvenes, ya que esos son los que quieren comprar, dame cierta cantidad, por ejemplo, de acciones de Tesla, ahorita está cayendo, quiero entrar ahorita, esperando que llegue a niveles de 350, 400 y ahí vendo. Entonces, hay ciertos clientes que también uno identifica qué tanto están dispuestos a asumir. Entonces, para cada cierto tipo de inversionista, sí es bueno saber justamente cuál es su perfil de riesgo y hacer en base a eso una cartera, una propuesta de inversiones, ¿no? Pero definitivamente las finanzas conductuales influyen bastante, ¿no? Por ejemplo, hay personas mayores que compran, por ejemplo, igual, compran acciones grandes el día de hoy, por ejemplo, después de 2 semanas sucedió algo con la acción o simplemente como lo que ha sucedido desde el día viernes, el mercado se cayó y dicen, oh no, ahora ya voy a perder todo, va a seguir cayendo, pero al final de todo, justamente ese es el, un valor agregado que como trader, corredora de bolsa, les doy, ¿no? Que hay que saber mantener la calma y sobre todo si es que tienes la seguridad de que has invertido en buenas acciones, hay que conocer cuáles son los fundamentales detrás y sobre todo saber el horizonte de tiempo, ¿no? A largo plazo las acciones tienden a recuperarse y sobre todo algo que me gusta explicar bastante es los ciclos económicos que hay dentro de la bolsa, que normalmente los ciclos alcistas duran 4 años y el ciclo bajista 1 año. Entonces, igual para que lo tengan mapeado y si en cierto año ven que la acción se está yendo a la baja, no se asusten. Sí, sí, ahorita que hablabas de la ciclicidad de la economía, estaba yo recordando, reflexionando mi paso por un banco de inversiones norteamericano en el que yo entré a trabajar en el 2007, Ariana, ¿no? Yo estaba ya certificándome ante la autoridad aquí en México, el gremio que aquí nos agrupa a todos los asesores financieros en México, es la AMIB, Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Entonces, bueno, yo ya empezaba a gestionar algo de patrimonio importante y llega septiembre del 2008, ¿no? Y ese septiembre fatídico en donde prácticamente el sector financiero se llevó entre las piernas a todo el planeta, pues fue una prueba de fuego, no nada más para el gestor, la institución, sino para el inversionista, ¿no? En México, el IPC, el principal indicador de nuestra bolsa, de ese pico que tuvo semanas previas a ese crack, tardó 18 meses en regresar a su máximo histórico. Fue relativamente rápido. Hay algunas estadísticas, Ariana, que nos dicen que de cada 10 días, de cada 10 semanas, de cada 10 meses, de cada 10 años, 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años, el rendimiento del mercado de valores es negativo. ¿No? Entonces, cuando alguien pregunta si va o puede perder dinero en la bolsa de valores, pues no es que pueda, va a perder dinero. El tema, como lo decías, es que por un tema de ciclicidad no sabemos cuándo va a ser.
¿no? Nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo, ¿verdad? Pero lo que facilita mucho poderse invertir, me parece, de forma más eficiente, es poder indexarse, ¿no? Esta gestión pasiva me parece que ha sido de mucha ayuda, sobre todo para la gente que no tiene a lo mejor la capacidad, las aptitudes, la logística de saber elegir, de poder elegir X o Y acción, X o Y sector. Tú te indexas y listo. ¿Qué opinas? ¿Indexación, gestión pasiva o gestión activa? ¿Dónde te halles más cómoda? Bueno, eso va a depender del perfil justamente de riesgo de cada accionista. Por mi edad, por mi perfil, que tengo un perfil agresivo, entonces sí estoy dispuesta a asumir bastante riesgo, ¿no? Entonces, incluso yo invierto en acciones, bueno, acciones grandes, ¿no? Sobre todo las siete magníficas y alguna otra que puedo encontrar una oportunidad para tradear. Lo que respectan ETFs también, a mí me encantan los dos más conocidos, ¿no? El SPY y el QQQ, entonces te da una muy buena diversificación. El XLF también es bastante bueno, que invierte en el sector financiero de Estados Unidos. Y bueno, actualmente un ETF que me gusta bastante es el FXI, que invierte en las empresas con mayor market cap de China. Entonces ahora con todo el auge de la inteligencia artificial, sobre todo en este país, entonces creo que es una muy buena oportunidad de entrada, ¿no? Entonces así también no solo diversificas en sectores, sino también en geografías, que es bastante importante. Y bueno, aparte de ello, sí me parece bien importante si quieres mantener un ETF a largo plazo, sí, qué mejor que estos tres, ¿no? Diversificar dentro de, o bueno, dentro de esos cuatro que acabo de mencionar, y también acciones, ¿no? Entonces así tienes una cartera bastante diversificada y ya, si tu perfil de riesgo va más allá todavía de ello, puedes invertir en criptomonedas, pero si lo quieres hacer a través de la bolsa, hay ETFs justamente, ¿no? Que replican ello, como es el caso de IBIT, que es el más conocido, que replica Bitcoin, y Ethereum, y ETA, que replica Ethereum. Mm, ¿qué opinas de los ETFs apalancados? ¿Cuándo deben de utilizarse? ¿Cuándo no deben de utilizarse? Ya, de hecho, en lo personal, a mí no me gusta recomendar mucho estos ETFs apalancados, sobre todo ahorita que el mercado está siendo sumamente volátil. Entonces, es para un perfil de altísimo riesgo, te diría no, yo, porque los ETFs apalancados actualmente replican 2X o incluso algunos hasta 3X. Entonces, por ejemplo, un buen caso que ya me la veía venir, que fue cuando se cayó Nvidia, que llegó hasta niveles de 117. Actualmente ya está en 133, 136 aproximadamente. Entonces, cuando se cayó, yo ya sabía que por la magnitud de esa empresa y sobre todo porque en los últimos años la ha ido súper bien y también porque tiene un buen fundamental, iba a rebotar. Entonces, en ese caso, a los clientes que tenían un alto perfil de riesgo, igual si es que ellos querían entrar en esos ETFs apalancados, eran igual totalmente libres, incluso ahí tenían mi apoyo, ¿no? Porque sabía que iba a haber un buen rebote en estos niveles de 116, 117. Pero fuera de ello, sí me parece sumamente arriesgado. Eh, Vivimos, Ariana, en un entorno en donde el retorno, el rendimiento para el inversionista se volvió algo que fue dejando de lado a la gestión de riesgos. En este podcast siempre se hace mucho énfasis en esta parte y es además una filosofía personal. Considero que el retorno es secundario, el retorno es la derivada de una adecuada gestión de riesgos. Y ahorita tú haces mucho énfasis en esta parte, ¿no? El marco perfilatorio de un inversionista debe de ser el punto de referencia para elegir, para alinear los instrumentos de inversión. O sea, no sé ya de cuánto quiero ganar, ¿no? Hay que explicar cuánto puedes perder, ¿no? Y cuando la gente entiende qué va primero y qué va después, porque aquí el orden de los factores sí altera el producto,
Entonces ya la consecuencia es un inversionista que puede dormir tranquilo. Alguien alguna vez me decía, Ariana, y me parece que fue un inversor, que eh, lo importante de una inversión es que te deje dormir tranquilo. No, de nada sirve tener un rendimiento muy grande si no pegas el ojo, un ojo en la noche. Para ti, Ariana, ¿cuál considerarías que fue tu mejor caso de éxito en materia de inversión y cuál fue tu peor caso? ¿No? ¿Qué fue lo mejor que hiciste que dices, híjole, yo compré esta acción, hice este portafolio y mira, me fue fantástico? Y al revés, ¿no? El otro lado de la tortilla, ¿no? Oye, no veía venir esto, ¿no? Ocurrió lo contrario y pues bueno, me machucaron, me tomaron los dedos en la puerta. Claro, de hecho, como cualquier inversionista cuando recién está iniciando en la bolsa, efectivamente las finanzas conductuales influyen bastante, ¿no? Entonces, ante cualquier movimiento negativo de la acción que tú tienes, simplemente decides vender una parte, ¿no? Y fue lo que sucedió, por ejemplo, con el caso de, personalmente con el caso de Apple, hace ya aproximadamente 4 años, un poquito más incluso de 4 años, ¿no? Entonces, decidí salir con una parte de mi posición, pero la reinvertí. Pero al final de todo, Apple, si hubiera mantenido este dinero en Apple, hubiera tenido mejores rendimientos. Entonces, creo que ahí sí fue una pequeña equivocación. Y algo positivo que me llevo dentro de mi experiencia de como inversionista de la bolsa es justamente el ir acumulando. Creo que eso es bastante importante, ¿no? Sobre todo si es que estás bastante joven, o bueno, al final de todo puedes empezar, yo siempre recalco que puedes empezar en el mundo de la renta variable, en verdad, a la edad que tengas, ¿no? Siempre y cuando estés dispuesto a asumir el riesgo, justamente. Entonces, algo importante es también empezar desde joven, ¿no? Tener como que esa iniciativa de así tengas unos cuantos dólares, ir acumulándolos, o si el aplicativo donde estás invirtiendo te permite invertir justamente fracciones, ir invirtiendo y así puede ser que te equivoques, puede ser que no, pero de eso ya vas aprendiendo, ¿no? Sobre todo algo que recalco bastante es tomar la iniciativa, empezar cuanto antes. ¿Y tú con qué instrumento empezaste? ¿Cuál fue tu primera inversión? Bueno, de hecho, la primera acción que yo adquirí fue esta, la de Apple, que de ahí a los pocos meses tomé un poco de ganancias para reinvertirlas. Entonces, sí, efectivamente esa fue mi primera acción, pero luego de ello ya he ido acumulando. Si tuvieras la oportunidad de elegir una acción, obviamente aquí con el disclaimer, ¿no? Lo que Ariana nos dice es para ella, no significa que sea para los que nos están escuchando, pero si tú pudieras elegir una acción para el resto de tu vida, hoy, ¿cuál elegirías? Una acción, mira, de hecho, yo, si tuviera que elegir un solo valor, elegiría un ETF, ya que es el QQQ, justamente porque yo creo que la tecnología tiene para no seguir parando, o sea, tiene para años. Pero si tuviera que elegir una sola acción, definitivamente elegiría una tecnológica, y justamente esta tecnológica sería Meta. Ok, ok, ok. De forma recurrente, Ariana, estamos escuchando que la burbuja está por reventarse, ¿no? Hace algunas semanas con el tema de Nvidia, ya mucha gente decía, bueno, yo ya me salgo, por ahí yo hice hasta algunos memes que subí a mis redes sociales hablando de Nvidia, pero la gente no va a dejar de procesar datos, los datos no van a dejar de existir, y de hecho me parece que el que China tenga también sus aplicaciones de inteligencia artificial nos indica que vamos por un buen camino, que todo es perfectible, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que hay una burbuja en el sector o que este crecimiento es sostenible en el futuro cercano? No, de hecho yo creo que sí es bastante sostenible. Incluso, claro, ahora que salió la noticia de DeepSeek, ahí fue justamente cuando se cayó la acción de Nvidia, pero al final de todo eso, bueno, beneficia también al consumidor, ¿no? Porque hay más opciones de elección, pero comprobado
se necesitan estos chips de NVIDIA justamente, ¿no? Dentro del sector. Entonces, algo que yo recalco bastante es que esta burbuja yo siento que todavía no ha acabado y no está cerca de acabarse. Entonces, todavía hoy día, por ejemplo, bueno, en general las 7 magníficas en los últimos días sí han estado un poco golpeadas, como es el caso de Google, Amazon, Tesla ahora también, que incluso llegó a niveles por debajo de 300. Entonces, también es importante conocer el sector, ¿no? Por ejemplo, ahora el sector de autos eléctricos, cómo le está yendo en Europa, si bien es cierto, se vendieron 45% más de autos eléctricos en 2024 que en el año anterior, pero en autos de Tesla sí hubo una disminución en la venta. Entonces, es importante también saber los fundamentales que hay detrás. Pero en general, yo siento que esa burbuja todavía no está cercana a acabarse. Eh, hablamos de sectores, de regiones, hablamos de acciones, de ETFs. El abanico de instrumentos de inversión, Ariana, ha evolucionado. El mismo México, México hasta hace 15 años era un mercado de valores únicamente restringido al mercado local y llega y se abre el marco regulatorio que nos permite adquirir aquí en México instrumentos de inversión emitidos fuera del país. Entonces, se crea el área del mercado global aquí, o lo que como se le conoce, Sistema Internacional de Cotizaciones, y de momento nuestro mercado, que hoy tiene 150 emisoras, llega a más de 3,000, ¿no? Por la cantidad de ETFs, acciones del extranjero que llegan a México. Y entonces llega el inversionista a tocarnos la puerta, al intermediario, al asesor, y dice, bueno, me gustaría conocer, pues, el abanico de los instrumentos que hay. Y ahí me parece, Ariana, haciendo un ejercicio de introspección, pero ahora como gestores, ahora como asesores, que también nuestra capacidad es muy limitada, ¿no? En México, una buena casa de bolsa, una casa de bolsa robusta, no debería de estar haciendo o darle seguimiento a más de 50 acciones, ¿no? Eh, se ha vuelto cada vez más complicado poder capturar de todo este universo eh, lo mejor. Hoy el inversionista a veces considera que es un poco por falta de talento, por falta de proactividad, pero la verdad es que es muy complicado, ¿no? Y el que te diga que a Nvidia la veía cuando la acción fue emitida como la panacea de la tercera gran revolución industrial de la humanidad, o sea, no, se me viene mucho a la mente siempre, Ariana, esta escena del lobo de Wall Street, cuando está vendiendo, ¿te acuerdas? Ahí con sus amigos, cuando está empezando, ¿no? En esta casa de bolsa que vende valores extrabursátiles. Y habla de una empresa que hace radares militares. Y esta empresa es una casita, ¿no? De madera, toda horrible, ¿no? Como a mitad del campo. Y dices, bueno, pues a lo mejor sí le pega, a lo mejor no le pega, pero la verdad es que la mayoría de veces, ¿no? No le pegamos. O sea, tratar de descubrir, de ver el futuro es imposible. Encima hace mucho sentido lo que ahorita tú decías, ¿no? Indexarte puede ser la mejor solución. De hecho, Warren Buffett ha escrito que cuando él muera, él pide que lo que no vaya a donar, porque va a donar muchísimo dinero, pero lo que se quede a gestión, se indexe al S&P 500. ¿No? Me parece que es muy importante definir también cuáles son nuestras capacidades, para qué somos buenos, para qué no somos tan buenos y para qué pues también somos malos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, claro, eso es bastante importante. Y también el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si es muy importante decidir si es que quieres tener una inversión más activa o una más pasiva, ¿no? Por ejemplo, si es que quieres comprar algo hoy y simplemente olvidarte hasta aquí a unos años, qué mejor que indexarte. Caso contrario, que si te gusta estar al tanto del mercado, qué mejor que elegir acciones, ciertamente, si es que vas a estar ahí al tanto de las noticias, del análisis técnico, qué mejor que elegir entre unas 10 como máximo acciones como para que le puedas hacer un buen seguimiento y poder de acuerdo a ello rentabilizar. Entonces, lo bueno de la bolsa es que
hay un amplio abanico de opciones y eso es lo atractivo, lo bonito de la bolsa, ¿no? Que es para todos, literalmente, desde un estudiante hasta una persona jubilada. Entonces, yo creo que eso es bastante, bastante importante, conocerte también a ti, conocer qué tanto sabes de la bolsa o qué tan dispuesto estás a que tal vez otra persona te ayude a armar un portafolio y también qué tanto seguimiento le puedes hacer. Entonces, creo que por ese lado sí es bastante importante autoconocerte, básicamente. Sí, sí, sí. Hace ratito tú hablabas de este proceso en donde tu inquietud intelectual te fue ayudando, te fue empujando a aprender, ¿no? Pero no todos la tienen, ¿no? Se acercan a Ariana, que sí tiene esta vocación por el mercado de valores y además por compartir. Muchas veces es muy diferente, ¿no? Yo conozco gente fantástica, pero que le cuesta mucho trabajo transmitir, ¿no? En tu caso, de hecho, tú tienes un proyecto en donde te dedicas, ¿no? Rankia te reconoció como una divulgadora financiera. Sí, es correcto. De hecho, actualmente yo tengo 22 años, pero de hecho la información que tengo en mi cabeza de la bolsa de valores en general es bastante amplia. Eh, Ahora también, bueno, con mi trabajo como independiente, antes era asesora bursátil, ahora soy equity sales trader, entonces ahora ya como trabajo de manera dependiente también en ambos sentidos, yo siento que se ha complementado bastante bien mi experiencia y justamente eso es lo que me apasiona, ¿no? Poder transmitirlo. Entonces, por ello también es que surgió mis redes sociales de Invertir en 321 porque yo sabía que ya tenía los conocimientos, pero de alguna u otra manera quería compartir y que llegue a más personas, ¿no? Como se dice, democratizar el mundo, el acceso al mundo de las inversiones. Entonces, muchas personas que me escriben hasta hoy en día creen todavía que para entrar a la bolsa se necesita una gran cantidad de dinero, cuando en realidad esto no es así, ¿no? Entonces, eso es lo que yo trato de transmitir diariamente en mis redes sociales, que hay que conocer la bolsa, hay que tener cierta cantidad de fondos y hay que ir entrando. No necesariamente tienes que tener unos $100,000 para entrar, ni 10,000, como muchas personas a veces creen. Entonces, hay que conocer la bolsa y sobre todo, algo muy importante, tener la iniciativa de entrar, tomar ese pequeño riesgo para poder entrar a la bolsa. Y de hecho, todas las personas que han entrado a la bolsa hasta ahora no se han arrepentido, ¿no? Porque se conocen también bien, tienen clara la estrategia que quieren realizar, entonces creo que eso es bastante importante. Sí, sí, la proactividad premia en todo, ¿no? En la vida, no nada más en las inversiones. Decía alguien, hay que ser echado para adelante y aquí hay que hacerlo. Pero ahora, hace ratito también hablabas de que esta vocación intelectual te llevó hacia diferentes autores. ¿Cuáles libros consideras que son imprescindibles para poder involucrarte, sumergirte en la inversión? Bueno, de hecho, un libro que me abrió bastante la mente y considero que es bastante bueno es El inversor inteligente. Ya como para que tengas una perspectiva general en lo que respecta a la bolsa. Otro libro que me gustó bastante, que literalmente se llama así, Análisis técnico. Entonces, de esa manera también fui teóricamente profundizando mi conocimiento en lo que respecta el análisis técnico y ya luego con la práctica igual lo fui replicando, ¿no? Entonces, igual para conocer los gráficos, cómo poder trazar Fibonacci, por ejemplo, o las líneas horizontales, identificar buenos momentos de soporte, de entrada, de salida. Entonces, entre esos dos libros, si es que recién están empezando, quieren saber, quieren ampliar sus conocimientos, yo los recomendaría definitivamente. ¿Hay algún libro que independientemente a y que sea más allá de lo financiero, más allá de lo bursátil, te haya ayudado a tu crecimiento profesional? Em, Más que un libro, yo siento que las experiencias me han ayudado bastante con mi crecimiento
profesional, saber rodearme de gente sumamente talentosa o de gente que admiro. Por ejemplo, antes de poder entrar a la SAP donde yo trabajo, bueno, admiro bastante al gerente general de esta sociedad agente de bolsa. Entonces yo siempre veía como que sus publicaciones en las redes sociales y veía en verdad todo lo que estaba logrando, tanto de manera independiente como con la SAP. Entonces, desde ahí me planteé el objetivo igual de entrar a esta sociedad agente de bolsa y bueno, finalmente se dio todo en base a mis conocimientos, a mi esfuerzo, y algo también importante es el, la reputación. ¿Y esto por qué? Porque yo empecé igual con mi plataforma asesorando a un cliente. De ahí fueron 10, de ahí 20. Entre esos 20 fueron comunicándole a familiares, amigos, a más personas. Y así fue como fueron llegando hacia mí. De ahí me dijeron, ok, Ariana, mejor porque no dictas un taller masivo. Al final he dictado 12 talleres, asesorías ya ni las cuento porque ni siquiera las puedo contar con las manos, o sea, infinitas. Entonces, creo que eso es bastante importante, ¿no? La parte reputacional, de qué manera tú llegas al cliente, de qué manera la asesoría la haces tan personalizada que de alguna u otra manera cautivas al inversionista y haces que esa persona también se enamore de la bolsa, ¿no? Así como yo estoy. Y ahora de manera independiente también tengo full de reuniones con clientes todos los días. Muchos de ellos tienen los fondos, pero no tienen los conocimientos. Entonces, ahí es un trabajo de primera mano poder educarlos, poder enseñarles en qué activos pueden invertir a través de la bolsa, conocerlos a ellos también un poco. Entonces, creo que en conjunto de todo esto ha llevado que mi formación profesional se complemente tanto con la parte teórica, como son los libros, cursos, como también con la experiencia, que creo que yo suma bastante. Esta casi hora se ha ido rapidísimo, Ariana. Ha sido una plática muy constructiva. Hemos aprendido mucho escuchándote. Además, contagias ese entusiasmo que tienes, que solo la juventud tiene, ¿no? Y no es que los que ya traemos algunas primaveras a cuesta no lo tengamos, pero sin duda alguna, ¿no? La juventud pues siempre acaba empujando a todo lo que viene. Y para concluir, yo te preguntaría, te pediría que nos complementaras con algo que tú consideres que no, ojo, que no debe de hacer un inversor, ¿ok? Sin importar que sea novato o que sea experimentado. Ya, algo que no debería hacer definitivamente es desesperarse. ¿Por qué? Porque al final de todo eso te juega una mala pasada, pues ahí sí puedes perder bastantes dólares y al final de todo eso va a conllevar a que no te guste la bolsa de valores. Entonces muchas personas tal vez pasan por un momento así y después no quieren volver a invertir. Entonces, por un error personal de cada inversionista, al final de todo se van a desanimar de entrar a la bolsa de valores, ¿no? Entonces, eso es algo definitivamente que yo recomendaría y sobre todo que a nivel personal igual que se sigan educando, que nunca es tarde para que sigan aprendiendo. Tal vez muchas personas creen que ya están un poco mayores para empezar a invertir, pero si es que tienen algo de conocimiento y tienen los fondos, definitivamente están en el momento correcto, ¿no? Así que igual esas serían mis dos recomendaciones, Edgar. Muy buenas, ¿no? Hay que ser paciente porque la paciencia premia, el que se desespera, pues en todo, también en la vida, ¿eh? O sea, fíjate que yo tengo la idea, Ariana, de que quien le entiende a la economía le entiende a la vida, y quien le entiende a la vida le entiende a la economía. Son dos cosas que suelen alinearse muy bien. Entonces, bueno, pues ahí están tus consejos. ¿En dónde te pueden encontrar, Ariana? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, de hecho me pueden encontrar en LinkedIn como Ariana Bernales Polo y también en LinkedIn y en Instagram como Invertir en 321. Así que igual si es que tienen alguna consulta adicional, no duden en contactarme por ahí, tienen
muchas personas también tienen un portafolio y quieren por ahí que les oriente, sin brindar recomendaciones como tal, pero que quieren una pequeña orientación de acuerdo a lo que está sucediendo con el entorno macro o micro de la empresa como tal. Igual no duden en contactarme, que yo feliz a ayudar a todo el mundo. Muy bien, Ariana, pues ha sido Ariana Bernales quien ha estado con nosotros. Yo te quiero agradecer muchísimo. Rankia es y será tu casa. Y a toda la gente que ha escuchado este episodio, les pido que lo compartan, que lo comenten, que lo califiquen para que más personas con los mismos intereses puedan acceder a este tipo de contenido. Y como siempre, les deseo que tengan felices inversiones. Hasta pronto.